Capítulo 35. Aquel espléndido vestíbulo volvía a servir de escenario para una nueva reunión del clandestino círculo de los conocedores de la Puerta Oscura. Una vez más, todos habían llegado de forma gradual siguiendo el procedimiento de seguridad establecido. Todos salvo Jules, que había llamado a Michelle un par de horas antes para avisar de que no se encontraba bien y prefería quedarse en casa. «Tiene que estar bastante malo», terminaba de comunicar la chica, preocupada, «para haber decidido no acudir. Ya sabéis lo que le mola esto». «¿Te ha dicho qué le ocurría?», preguntó Pascal. «Ha insistido en que no era nada grave, por lo visto, una jaqueca muy fuerte». «Bueno», intervino Daphne, «en ese caso su ausencia no debe retrasarnos. Ya le pondréis al día mañana. Ahora, el viajero tiene que contarnos algo». Pascal se apresuró entonces a referir al intento de secuestro de la noche anterior, despertando un estupor en los rostros de sus amigos que se intensificó cuando la narración alcanzó su trágico desenlace. La situación se revelaba muy peligrosa e inmisericorde para el viajero. Lo había obligado a matar. «Vegué nos ha declarado la guerra», explicó a continuación Marcel, de una manera muy gráfica. «Y debéis tener en cuenta que, aunque su objetivo prioritario sea el viajero, vuestra complicidad con la Puerta os convierte en adversarios directos suyos. Por lo visto, ha contratado los servicios de algunos espías profesionales que no dudarán en haceros daño si os interponéis en su camino». «Que nadie piense que el único que se arriesga es Pascal», tradujo Daphne. «A estas alturas ya dispondrán de fotos de todos nosotros. El entorno de la víctima es lo primero en que se fijan». Tal vez el único que permanecía en el anonimato era Marcel Laville, un experto en desplazamientos encubiertos. A Matthew, el último en incorporarse a aquella locura, no le había hecho ninguna gracia aquella declaración que lo situaba en el punto de mira de unos asesinos invisibles. El sugerente panorama al que accediera el día anterior estaba transformándose en un paisaje poco halagüeño. Suspiró, admirado de la serenidad que, por el contrario, mostraba Eduard. «Pascal», intervino el forense, «es posible que la detective Marguerite Betancourt se mueva cerca de ti a partir de ahora. Le he pedido ayuda para protegerte hasta que todo se resuelva. He tenido que contarle lo del intento de rapto». El viajero abrió mucho los ojos. «¿Se lo has contado todo?», Marcel negó con un gesto. «No, tan solo le he dicho que, como lograste escapar en el último momento, el agresor huyó, y que, debido al susto, te has quedado tan impactado que no puedes recordar ningún detalle de tu atacante. Debes tener muy en cuenta esto», insistió. «Podría ser que Marguerite intente hablar contigo. Nuestras versiones tienen que coincidir». «De acuerdo, Marcel», aceptó el chico, con gesto concentrado. Michelle admiró la entereza que exhibía Pascal, teniendo en cuenta que había acabado con la vida de una persona hacía tan solo unas horas. Sin duda había sido en legítima defensa, pero aun así el impacto tenía que ser brutal para alguien de su personalidad sosegada y pacífica. ¿Qué habría pasado por la cabeza de su amigo ante el cadáver todavía caliente de su agresor? Ostentar la condición de viajero implicaba determinados costes, cada vez más elevados. Y todos los involucrados en aquella aventura empezaban a darse cuenta. «Bueno», avisó Marcel entonces, «es hora de bajar al sótano. ¿Tenemos los relojes sincronizados?». Aquel era un detalle importante, con objeto de que el viajero pudiese calcular el tiempo que estaba en el más allá. Todos habían asentido al forense tras breves comprobaciones entre ellos. «Pues vamos allá. El objetivo de este segundo viaje», le recordó mientras se levantaba de su asiento, pero en especial al propio Pascal, «consiste en una primera toma de contacto con la zona donde permanecen los fantasmas hogareños. Se supone que en esta ocasión hay que evitar cualquier contacto con el ente». «O sea, que Pascal acude allí en plan observador de las Naciones Unidas», tradujo Dominique. «Eso es», confirmó Daphne, ya de pie. «Se trata de una avanzadilla discreta. Hoy se estudia el panorama, el terreno donde se mueve Mark, y a partir de allí ya podremos organizar una estrategia que aumente las probabilidades de éxito en una confrontación directa con ese demonio. Hay que recordar que todavía contamos con el elemento sorpresa. No hay que malgastarlo». Pascal se quedó pensativo. «Pero se supone que hay que frenar ese ser cuanto antes», observó indeciso. «Nunca conviene precipitarse», terminó Marcel.
Un paso demasiado rápido puede convertirse con facilidad en el último. Pascal, olvídate de la impaciencia como compañera de viaje. Él asintió. Los nervios acrecentaban su ansiedad. Tenía que hacer un verdadero esfuerzo para contenerse. Por otro lado, la acuciante necesidad de volver a encontrarse con Beatrice para aclarar las cosas no le ayudaba a serenarse. Dominique, mientras tanto, se preparaba sobre su silla para aquella embrollada ruta por las entrañas del edificio que se disponían a iniciar para llegar hasta la puerta oscura. ¿Te empujo? Dominique se volvió para descubrir el rostro cordial de Michel. No, muchas gracias, rechazó con suavidad. Si en algún momento me quedo atascado, ya os aviso. De acuerdo. Dominique la vio alejarse hacia unos portones junto a los que ya los aguardaba Marcel. No, Michel, no permitiré que me ayudes. No soportaría que me vieras en inferioridad de condiciones. Aunque no pueda aspirar a tu amor, déjame imaginarme como un contrincante digno. El teléfono situado sobre el inmenso escritorio sonó. Vegué, tras identificar el número de su secretaria, interrumpió la lectura de unos documentos notariales para atender la llamada. ¿Qué pasa? La voz sumisa de aquella mujer no tardó en dejarse oír a través del auricular. Señor Beckett, tiene una visita. El hechicero esbozó un gesto contrariado. No solía olvidar sus compromisos, y repasó su agenda. Hoy no estaba prevista ninguna, confirmó, molesto, y no dispongo de tiempo. Cítela para la semana que viene. Pero... ¿Me ha oído? Es que se trata de una detective de la policía, la detective Marguerite Betancourt. Está aguardando en la salita de espera. Yo ya le he dicho que usted estaría muy ocupado, pero ha insistido en que puede esperar. André Vegué se quedó estupefacto. ¿La policía allí? Por un instante pensó que alguno de los cazarrecompensas había sido arrestado y lo había delatado tras algún interrogatorio, pero descartó enseguida que el temor. Eran demasiado profesionales. La causa de esa visita inesperada debía por fuerza de tener otro origen, tal vez la muerte de Pierre Cotin. Pero, de ser este el motivo, Vegué no lograba imaginar cómo lo habían asociado a él. Confió en que se tratara de algo menos comprometido que la reciente desaparición del espía. ¿Le ha enseñado la credencial? Preguntó a su secretaria. Sí, señor. Nuevo silencio. ¿Ha concretado la razón de su visita? Indagó, cauto. No, señor Beckett. Solo ha dicho que necesitaba hablar con usted. ¿Ha mencionado mi nombre? No, se ha referido simplemente al gerente de la empresa. El médium suspiró. De acuerdo, aceptó, suavizando su semblante. Hágala pasar. Espere 10 minutos e interrúmpanos con una llamada. No pienso conceder más tiempo a esa mujer, sea lo que la trae por aquí. De acuerdo, señor Beckett. A los pocos segundos, la puerta doble del despacho se abría para dejar paso a una figura de un considerable volumen, que asombró al empresario tanto por su tamaño como por la firmeza de sus andares. La magnificencia de la estancia no pareció impresionar a la recién llegada, que avanzó con paso resuelto hasta situarse frente a la mesa de Vegué. El empresario se había levantado para recibirla, exhibiendo una sonrisa que, a pesar de su intención diplomática, quedó algo desvaída a los ojos de la detective. Vegué podía fingir, pero hasta cierto punto. Su orgullo le impedía llegar más lejos, salvo cuando se trataba de exigencias delictivas. Buenas tardes, soy André Vegué. Se presentó extendiendo la mano. Director general del grupo Vegué. Me han dicho que quería hablar conmigo. Marguerite se la estrechó. El empresario contuvo su desagrado al notar la humedad de aquella mano femenina sudada. Buenas tardes, señor Vegué. Me llamo Marguerite Betancourt, detective de la Comisaría Central de la Policía. Encantado. Pero siéntese, por favor. El empresario señaló uno de los 2 sillones colocados frente a la mesa. Lamentablemente no dispongo de mucho tiempo, pero confío en que estos minutos que puedo dedicarles sean suficientes. A Marguerite le gustó el tono cortés de aquel hombre tan elegante. Tenía clase, se notaba. Y dinero. Mucho dinero. No hacía falta ser un experto en marcas ni en interiorismo para darse cuenta de ello. El traje que llevaba Vegué le sentaba como un guante. Tenía que haber sido hecho a medida. Y se notaba, sin necesidad de acariciarla, que su tela era de una calidad extraordinaria. En cuanto el hechicero se enfrentó a los penetrantes ojos de aquella rubicunda detective,
A su brillo inteligente en medio de un rostro de gesto directo y resuelto, se dio cuenta de que, a pesar de la apariencia inofensiva de la mujer, debía andarse con cuidado. Se encontraba ante una persona sagaz. Aquella no era una visita de cortesía. Pues usted dirá, invitó Veke a la detective. Marguerite se acomodó en su asiento antes de comenzar. El ejecutivo lanzó una fugaz mirada hacia el mueble que ocultaba su biblioteca secreta. ¿Usted conoce a un hombre llamado Pierre Cotin? Así que se trataba de eso. Veke mantuvo su semblante imperturbable. Ni siquiera pestañeó antes de mentir. No, no me suena. Desde luego, en mi empresa no trabaja. ¿Debería sonarme? ¿Quién es? Marguerite le alargó una foto, que el hechicero cogió aparentando interés. En ella, aquella comadreja insulsa no había salido, para variar, muy favorecida. Ni siquiera había logrado disimular su perfil escorado ante la cámara. No tardó en devolver a la detective la instantánea, manteniendo su negativa en el reconocimiento. En realidad, no sabemos qué vínculo guarda con su empresa, confesó ella. Pero alguno guarda, eso seguro. Veke se mostró sorprendido. ¿Y cómo es que está tan segura? ¿Se lo ha dicho él? Aquella última pregunta, absurda cuando Veke sabía que llevaba días muerto, iba destinada a reforzar la impresión en Marguerite de que el empresario no sabía nada de aquel hombre. Verá, este hombre ha fallecido en extrañas circunstancias. No hemos localizado su móvil, pero en el teléfono fijo de su domicilio tenía varias llamadas de un número desconocido. Veke, bajo su apariencia fría, empezó a sulfurarse. Cuando ordenó a su secretaria que se pusiera en contacto con Cotin, no podía imaginar que ella lo llamaría a su propia casa. Estúpida. Solicitamos a la compañía telefónica que nos facilitase el número desde el que se produjeron esas llamadas. Continuó la detective, sin sospechar lo que sus palabras acababan de descolocar al ejecutivo. Y resulta que proceden de estas instalaciones. Vaya, pues tenemos un problema, improvisó Veke fingiendo contrariedad. Se tratará, sin duda, del número de la centralita, así que es imposible determinar desde qué teléfono exacto se efectuó la llamada. Marguerite se acarició el mentón, con cierto fastidio. ¿Cuántos empleados tienen estas oficinas? 20, señora Betancourt, y todos con acceso telefónico. ¿Tendría algún inconveniente en que hable con cada uno de ellos? Veke lo negó con la cabeza. En absoluto. Están a su disposición. Faltaría más. En aquel momento sonó el teléfono de la mesa. André Veke descolgó y atendió la llamada. Colgó a los pocos segundos, devolviendo la mirada hacia Marguerite. Me temo que no dispongo de más tiempo, detective. Se excusó, levantándose. Le deseo que consiga solucionar lo que la ha traído hasta aquí. Si vuelve a necesitarme, no dude en acudir a mí. Muchas gracias. Marguerite también se había puesto de pie y le estrechó la mano. Ahora me dedicaré a hablar con alguno de sus empleados. Por supuesto. Mientras la detective caminaba hacia la puerta del despacho, oyó como Veke volvía a descolgar el teléfono y se dirigía a su secretaria. Cerró las macizas puertas a sus espaldas y entonces fue cuando Veke transmitió sus instrucciones. La detective tiene permiso para hablar con los empleados. De acuerdo, señor Veke. Y otra cosa muy importante, por tu bien. Jamás has oído hablar de Pierre Cotin. Borra su contacto de todas las bases de datos de las que dispongamos. ¿Ha quedado claro? Sí, señor Veke. Cotin nunca ha pisado estas oficinas. Su tono había sido tan taxativo que nadie, y mucho menos ella, se habría atrevido a replicar. Sí, señor Veke. El hechicero colgó. Luego hablaría con ella sobre su error, pero de momento lo más urgente había sido advertir a la única persona en la empresa que, aparte de él, podía reconocer aquel nombre. Capítulo 34. Charles Lafayette dejó de asomarse sobre el muro del cementerio, desde donde había estado oteando la sombría planicie que se extendía en todas las direcciones. Cada recinto funerario constituía una auténtica isla de luz entre tinieblas, una zona menos desprotegida de la oscuridad en la que acechaban criaturas cuyo objetivo consistía en arrastrar almas hasta la tierra de la oscuridad. Y los resplandecientes comunicaban entre sí aquellos reductos de humanidad en que se constituían las tierras sagradas, sobre los que vagaba de vez en cuando la silueta ligera de algún espíritu errante. ¿Seguimos sin noticias de Beatrice?, preguntó Meyer a su amigo. Lafayette asintió preocupado. Durante este rato han pasado 2 errantes, pero no ella.
¿Crees que habrá acudido a otra comunidad? Si te soy sincero, lo dudo, respondió Meyer. Hace unas horas ha pasado por aquí Victor Lamartine. Ya sabes, el errante que tiene familia en el cementerio de Père Lachaise. Allí no la han visto tampoco. Es muy raro. Beatrice jamás se habría comportado así. Ni siquiera se despidió de nosotros cuando abandonó Montparnasse. Y ya han pasado varias jornadas. Tal vez necesite más tiempo para pensar. El vacío de esta dimensión hace que se multiplique la intensidad de los sentimientos. Reflexionó en voz alta Lafayette. Ocurre con el miedo, con la soledad, con los recuerdos. Por eso el amor, que en otras circunstancias es una bendición, puede ser aquí la peor de las torturas. Meyer sonrió. O sea, que ya estás convencido. El capitán había sido el primero en sospechar la verdadera naturaleza de los sentimientos que albergaba el espíritu errante. Tanta impaciencia por ver al viajero y su inaudita renuencia a abandonar las proximidades del cementerio habían terminado por convencerle. Sí, estabas en lo cierto, reconoció, todavía algo escéptico. Lo que siente Beatrice por Pascal va mucho más lejos de lo que yo podía imaginar. Es increíble. ¿Cómo ha podido suceder? Recuerda el origen de la puerta oscura. Si el amor es capaz de mantenerse más allá de la muerte, significa que aquí también puede experimentarse. Se detuvo, analizando el alcance de sus propias palabras. A pesar de lo doloroso que tiene que resultar para Beatrice, me parece un dato esperanzador. Hermoso. Como si la oscuridad que nos rodea fuese ahora menos lúgubre. Quizá, pero constatar algo así no debe hacernos perder la perspectiva, advirtió Lafayette. La norma más elemental de la realidad que compartimos es que vivos y muertos debemos respetar ciertos límites a la hora de interactuar. Embarcarse en un amor imposible es la forma más eficaz de eternizar el tiempo de la espera. La conclusión era evidente. Beatrice debía olvidar a Pascal. Era lo mejor para los dos. Hablar es fácil, concluyó Meyer. Pero Beatrice murió con todo su amor por dar, la peor de las tragedias concebibles. Ahora su corazón, que sigue siendo joven aunque haya renunciado a latir, ha encontrado un cauce para entregarse. Y, viejo amigo, ambos somos todavía capaces de recordar el ardor, la incontenible fuerza de un sentimiento así. Eso es lo que me preocupa, Armand. Qué mala consejera es la pasión. De nuevo sentía sobre su cabeza la inmensidad de la nada, una negrura esponjosa que terminaba confundiéndose con el horizonte inexistente, el firmamento hueco del más allá. Imaginó que en algún lugar, en algún punto de esa red de caminos resplandecientes que, frente a él, se adentraba en las remotas profundidades de aquel territorio inerte, los ojos hermosos y transparentes de Beatrice, con su delator tono vidrioso, contemplaba el mismo cielo carente de estrellas. ¿Sentiría ella la misma soledad que a él le atenazaba a cada paso? El hecho de no haber podido contactar con ella al comienzo de aquel segundo viaje lo había dejado maltrecho anímicamente. En todo momento había imaginado que sería ella la que le mostraría el camino hacia la región de los fantasmas hogareños, lo que le habría permitido aclarar lo sucedido durante su último encuentro. Pero no había sido posible, y él se sentía responsable. Pascal reconoció que la echaba de menos. No estaba acostumbrado a moverse por aquella dimensión neutra sin su compañía. Asociaba ese entorno detenido a la suavidad de las manos de Beatrice guiándole en la oscuridad, por lo que su ausencia adquiría ahora un lacerante protagonismo que solo en el mundo de los vivos parecía disiparse un poco, eclipsado por la indiscutible primacía de Michel. ¿Dónde estaría Beatrice en esos momentos? ¿Qué sentimientos colapsarían su mente? ¿Por qué Michel no le parecía tan importante en cuanto pisaba aquella región inerte? Las dos parecían brillar reivindicando una legítima ventaja en sus respectivos mundos. Diferentes culpabilidades se iban gestando dentro de él, en el perfecto caldo de cultivo de su incertidumbre. Pascal se esforzó por concentrarse en el camino que recorría. Cualquier despiste le podía precipitar a la zona sombría. Avanzaba como ausente por los senderos de luz junto a un atento capitán Armand Meyer, quien se había prestado a guiarle hasta el nivel de los fantasmas hogareños. El viajero no podía olvidar la triste noticia que Lafayette le había comunicado dentro del recinto de Montparnasse. Continuaban sin tener noticias del espíritu errante. Aún así, se obligó a ser un compañero menos adusto e inició una conversación. ¿Cuánto hacía que no salías del cementerio? Meyer acogió con gratitud esa posibilidad de amenizar el camino. Un par de meses. La razón por la que abandonamos nuestra sepultura suele ser algún encuentro en otra comunidad, pero sucede pocas veces.
De todos modos, mientras no te apartes de estos senderos... Agman asintió. Sí, lo que ocurre es que ignoras qué circunstancias imprevistas te pueden apartar de ellos. ¿Recuerdas el pernicioso canto de sirena del que te salvó Beatriz? Ibas directo a la oscuridad, a pesar de saber que no debías abandonar la zona iluminada. El viajero, soportando el impacto de aquella mención, que, además de resaltar la ausencia de la chica, todavía le hacía sentirse más culpable por su comportamiento con ella, hizo un gesto afirmativo. Es verdad. Estaba pensando en los carroñeros como único peligro y no había caído en la cuenta. Otros desafíos se ocultan en la noche. Hay muchos tipos de alimañas nocturnas, advirtió el militar. El insecto no ve a la araña hasta que ya ha caído en su red. Los carroñeros son previsibles. Lo verdaderamente amenazador son los peligros que no se intuyen. Comprendo. Lo que da miedo, terminaba Meyer, es descubrir que mantenerte en el área de resplandor no depende solo de tu voluntad. Eso es lo que debilita nuestra disposición a movernos más allá de nuestros recintos sagrados. Y por eso acostumbramos a ir en grupos cuando salimos de los cementerios. Es lo más seguro cuando la convicción y el valor no garantizan, por sí solo, el retorno. Pascal distinguió en aquellas palabras el inextinguible espíritu militar de Meyer. ¿Y los espíritus errantes? Preguntó, a pesar de que aquella curiosidad entrañaba una nueva alusión directa a Beatriz. Su naturaleza es más fuerte, respondió Meyer. Podríamos decir que su sustrato, muy evolucionado, está preparado para una existencia de espera en permanente movilidad. Son mucho más veloces que nosotros y también gozan de una cierta impermeabilidad, una especie de inmunidad a determinadas amenazas. Por eso ella pudo salvarme cuando lo de la sirena. Pascal recordó con un escalofrío la sensual llamada de aquella criatura que, por suerte, no había llegado a ver. Su cadencia musical no era más que un tentáculo de dulzura que te alcanzaba como un abrazo del que era imposible zafarse, hasta que la tragedia estaba servida. Hipnotizado por aquella voz cristalina, atrapado por su magnetismo, uno no podía rebelarse y caía rendido hacia las profundidades de la noche. Nadie retornaba de la llamada de las sirenas. De no haber sido por Beatriz, él habría pasado a convertirse en una víctima más de aquellos monstruos. Exacto, por eso pudo ayudarte, contestaba Meyer en aquel momento. Si en esa ocasión hubieras estado acompañado por un muerto como yo, ambos habríais acabado en las fauces de los carroñeros. Salvo que tu compañero, conocedor de ese peligro, hubiese reaccionado a tiempo, claro. Continuaron caminando durante media hora más. Pascal, muy pendiente de su reloj, aplicaba los parámetros que conocía para llevar a cabo la conversión en tiempo de los vivos. Le hizo gracia constatar que, al igual que ocurría en casa con sus padres, allí también tenía hora tope de regreso. Ya hemos llegado, avisó Meyer, deteniéndose en mitad del sendero. ¿Es aquí? Pascal estaba sorprendido. Durante el trayecto se había imaginado alguna puerta, algún tipo de acceso revestido de cierta solemnidad. Pero en aquel punto invisible que señalaba el militar, lo único que quedaba ante él era el mismo paisaje de negrura invariable, claustrofóbica, que había constituido su telón de fondo a lo largo de toda la caminata. Para alcanzar el nivel de los fantasmas hogareños es inevitable pisar zona oscura, explicó Meyer, poniéndole una mano en el hombro. Junto a este borde. Se agachó hacia el margen derecho del camino, no sin antes comprobar el panorama desierto sumergido en las tinieblas. Se abre una sima en el terreno que se va haciendo más grande conforme desciende. Debes bajar por ella hasta el fondo. Conduce directamente al sector de los fantasmas hogareños. Se detuvo y su rostro mostró un gesto apesadumbrado. Yo solo puedo llegar hasta aquí, Pascal. El viajero pudo percibir en sus palabras el sincero pesar de su amigo. No te preocupes, capitán. Lo entiendo. Pascal no había previsto aquella exposición al peligro que suponía pisar la zona oscura para llegar a las galerías de los fantasmas hogareños, pero tampoco le había parecido prudente acceder a su sector desde el mundo de los vivos, a través de los espejos, pues sin su guía, Melissa Lebovitz, ya no podría orientarse por los oscuros corredores donde además acechaban los gusanos carnívoros. Ahora, para su consternación, descubría algo tarde que aquella alternativa por la región de los muertos tampoco le evitaba jugarse el cuello. Cada vez que tengo que despedirme de ti y enviarte a una nueva misión, Meyer recordaba la ocasión anterior, cuando Pascal se enfrentó a la aventura de rescatar a Michelle. Me invade el mismo remordimiento. Me siento como un oficial que abandona a sus hombres antes de la batalla.
pero no puedo escapar a las limitaciones de mi situación. Pascal le dio un abrazo, con la certidumbre de que aquel noble militar habría sido, sin duda, un excelente viajero. De verdad, traerme hasta aquí ya ha sido una pasada. Además, como viajero, debo acostumbrarme a moverme solo. Calló un instante. ¿Alguna instrucción sobre lo que me voy a encontrar allá abajo? Te voy a decir algo más útil, respondió el capitán Meyer recobrando el ánimo. La estrategia que debes emplear para sobrevivir en ese entorno. Aquello interesó mucho a Pascal, consciente de lo poco que sabía en realidad de aquel submundo al que se dirigía. Te escucho. Tu misión no consiste en un enfrentamiento directo, comenzó, sino más bien en un combate de guerrillas ante un enemigo escurridizo y disperso. El paisaje donde se oculta el adversario no es la jungla, ni la montaña, ni el desierto. Son ciudades. ¿Ciudades? Sí, te moverás en un escenario urbano, aunque vacío, claro. Se detuvo para señalar el punto exacto por donde debía salir Pascal del sendero. Te he traído a este lugar porque es el que comunica con el París de los fantasmas hogareños, donde se supone que se esconde ese ente demoníaco, atendiendo a sus movimientos en el mundo de los vivos. Pero allí abajo hay un mundo paralelo completo, con todas las poblaciones que existen en tu realidad. Toda construcción que ha albergado almas tiene su reflejo allí. Pascal estaba intimidado. Y una vez que llegue a ese París... ¿Te gusta el boxeo? Pascal se había quedado con la boca abierta, incapaz de adivinar a qué venía ahora aquella pregunta. No. Meyer puso cara de pensar algo parecido a qué blandos son los chicos del siglo XXI. Me refiero a que tu forma de planificar el enfrentamiento tiene que seguir el mismo esquema de asaltos del boxeo. Breves ataques, repentinas batidas para cubrir zonas de la ciudad y, sobre todo, rápidos retornos a la tierra de la espera. Procura no permanecer mucho tiempo allí abajo, pues te agotarás y multiplicarás el riesgo. Pero... Mac no saldrá de su madriguera, tranquilo. No se va a arriesgar a que lo atrapen los centinelas. Así que lo que tienes que hacer son breves incursiones mientras lo buscas. Y siempre, sobre todo, volver cuanto antes. Aquella recomendación no iba a constituir un problema, puesto que los plazos que le imponía Daphne para retornar a su dimensión eran bastante reducidos. Alrededor de 2 o 3 horas de tiempo de los vivos, lo que en aquella realidad paralela equivalía a un máximo de 21. Lo suficiente para encajar sus viajes sin provocar en sus rutinas cotidianas alteraciones que pudieran levantar sospechas. ¿Llevas la piedra transparente?, preguntó Meyer. Perderte en el camino de vuelta podría resultar fatal. Sí, lo tengo todo. A Pascal le cruzaba el pecho el correaje que fijaba la vaina de la daga a un lateral de su cintura, y a la espalda llevaba una mochila con provisiones, agua, el brazalete y la piedra brújula. Meyer suspiró sin dejar de mirarle a los ojos, con el mismo orgullo en sus pupilas que mostraría si estuviese pasando revista a un valeroso regimiento dispuesto a ocupar su posición en primera línea. Y eso que Pascal, con sus vaqueros caídos, las zapatillas, el pelo desordenado y su cazadora, no ofrecía precisamente un aspecto marcial. Pues, adelante, viajero, alentó el militar. Acudes solo a tu cita con el peligro, pero no lo estás. Nunca lo olvides. Aquí es demasiado fácil sentirse olvidado, pero solo es una trampa más del paisaje, un espejismo. Pascal agradeció aquellos ánimos que lo reconfortaron. Se volvieron a abrazar. La ropa impidió al chico percibir el frío en la piel de su amigo. A continuación, el viajero se dispuso a abandonar la consoladora palidez del sendero. No quería pensarlo más, temeroso de las dudas que pudieran surgirle. Pero antes de poner un pie en terreno oscuro, los dos se dedicaron a estudiar con detenimiento las proximidades cobijadas en las sombras. En apariencia, todo continuaba calmado. Pascal deseó con todas sus fuerzas que así fuera, mientras renunciaba por fin al resguardo del camino pálido con su primera zancada. Las tinieblas la cogieron con su tacto poroso, absorbente. Casi pudo percibir, en medio del silencio opaco que parecía taponar sus oídos, un aire menos cargado de oxígeno que entraba en sus pulmones, inoculándole la primera dosis de miedo. ¿Qué le aguardaba en aquellas profundidades? Conducir le ayudaba a pensar. Por eso, Mackegit aprovechaba su regreso a la comisaría desde la torre de Montparnasse para efectuar las primeras valoraciones acerca de su entrevista con André Becquet y las comprobaciones hechas entre el personal de su oficina. Todo había resultado inútil.
Por lo visto, nadie había llamado por teléfono a Pierre Cotin al día siguiente de su muerte. Ni siquiera lo conocían. Por tanto, alguien mentía. En otras circunstancias, ella habría descartado aquella vulgar empresa para seguir investigando por derroteros distintos. Pero la certeza de que solo miente quien tiene algo que ocultar la animó a seguir tirando de aquel cabo en apariencia poco prometedor. Tampoco tenían mucho más en aquel caso, así que la decisión era fácil. Su única preocupación era que no trascendiesen sus pesquisas. McGregor no podía olvidar que del expediente Cotin se estaba encargando otro compañero del cuerpo, y sus jefes no iban a entender, ellos menos que nadie, que la detective aumentase su carga de trabajo con un asesinato que ofrecía pocas dudas y ningún interés. De hecho, estaba prácticamente archivado. McGregor hizo acopio de toda su experiencia en el trato directo con personas para interpretar el encuentro que acababa de protagonizar con André Beque. ¿Se ocultaba algo bajo aquel apuesto y elegante perfil? ¿Bajo aquella exquisita educación? No hacía falta ser un lince para detectar la desproporcionada ambición que irradiaba de aquel hombre, pero eso entraba dentro de la legalidad. Sus ojos acerados, en cambio, no la habían convencido tanto. Eran como cristales donde uno veía reflejado lo que esperaba, cuando en realidad podían ocultar un abismo tras ellos. Nada más verlo en aquel despacho, la detective supo que no sería posible conocer a André Beque. Lo único que el empresario mostraba era su máscara. Muy perfeccionada, muy ajustada a su piel, pero, en definitiva, una simple mueca postiza. De ser él la persona que McGregor buscaba, ¿qué relación podía tener con Cotin, un aparente camello de medio pelo? Sí, tal como había deducido de la escena del crimen, lo de las drogas no pasaba de ser un tosco montaje. La detective se encontraba con que ni siquiera disponían de móvil que justificara la muerte de Cotin. Así era muy difícil llevar a cabo una investigación, cuando además tenía que encargarse del asunto de Sophie Renard, de otros casos rutinarios pendientes y, encima, de vigilar a Pascal. Madre mía. McGregor agradeció la escasa necesidad de sueño que siempre había manifestado y que le permitía extraer de cada jornada un rendimiento excepcional. Le cundían mucho los días. Decidió que buscaría información sobre Beque en el ordenador de la comisaría. Su historia, cómo había llegado a ocupar la posición en la que ahora se encontraba, tal vez eso arrojase algo de luz. En caso de que fuese alguno de sus empleados y no aquel altivo empresario el autor de las llamadas a Pierre Cotin, la detective estaría perdiendo el tiempo, pero por algún sitio había que empezar. Asumir el riesgo de dilapidar horas y horas constituía un principio elemental a la hora de iniciar una investigación. Por fortuna, tras el final de Cotin no parecía ocultarse la presencia de un asesino en serie, así que, como no era previsible una nueva muerte derivada de su estrangulamiento, tampoco existía una urgencia especial en resolverlo. Contaba solo el éxito final. McGregor miró su reloj. Ya había oscurecido, así que cambió el rumbo de su vehículo y se dirigió al domicilio de Pascal. A fin de cuentas, pensó, si en efecto, tal como defendía Marcel, alguien pretendía hacer daño al chico, lo lógico era que estuviese merodeando por las proximidades de su casa, a la espera del momento propicio para atacarlo. ¿No era eso lo que había ocurrido la noche anterior, según le había contado Marcel? Los criminales siempre acaban volviendo al lugar del delito, sobre todo si el primer intento fue fallido. Lástima que Pascal no pudiese recordar los detalles de su agresor. En el fondo le parecía muy improbable todo aquello, pero Marcel era muy hábil planteando sus conjeturas como si fuesen argumentos razonables, con lo que había acabado arrastrando a McGregor. Y lo cierto es que con frecuencia lograban descubrir hechos delictivos a partir de comienzos que cualquier profesional hubiese calificado de inaceptables. Sin duda, ambos componían el equipo de trabajo más excéntrico de todo París, pero funcionaban, y qué bien sentaba de vez en cuando una buena bronca entre ellos. Era casi terapéutico, sobre todo porque la reconciliación era inevitable, dada la amistad que los unía. McGregor no se demoró en llegar hasta la calle donde vivía Pascal Rivas y aparcar el coche. No tardaría demasiado en detectar algo sospechoso por las inmediaciones. En cuanto los ojos de Pascal se acostumbraron a la penumbra, descubrió la brecha en el terreno a la que se había referido el capitán Meyer. Una estrecha grieta de trazado caprichoso que iba ampliándose conforme ganaba en profundidad. Antes de introducirse en ella, el viajero se volvió una vez más hacia el militar y le hizo un gesto de despedida, que Armand se apresuró a devolverle mientras vigilaba las proximidades para evitar apariciones desagradables. A continuación, tanteando con las manos, Pascal comprobó los perfiles afilados de las rocas que sobresalían e inició el descenso. Pronto su visión quedó situada a la altura de la superficie, solo su cabeza sobresalía frente a la planicie volcánica de la Tierra Oscura.
Contempló el brillo metálico de los senderos de luz y, en medio de uno de ellos, la silueta expectante de Meyer. Por fin, Pascal dio un paso más y desapareció de la faz de aquella región para pasar a moverse entre paredes verticales de superficie rugosa. A pesar de que su avance por aquel risco debía ser lento y cuidadoso, el viajero era consciente de que no debía prolongarlo más allá de lo indispensable. Si durante ese trayecto lo detectaba alguna criatura de la oscuridad, no quiso pensar en ello. Su situación en aquel momento era muy vulnerable. Mantuvo su descenso a buen ritmo y en menos de una hora logró alcanzar el fondo de aquel pequeño barranco. A su derecha se abría ahora una galería que conducía hasta una abertura en la pared de piedra. Esta permitía acceder a una extensa llanura subterránea salpicada de montículos de poca altura, un paisaje que nadie habría podido imaginar. El ambiente allí ofrecía una penumbra menos espesa que la que dominaba la Tierra de la Espera. Incluso se intuía cierta tonalidad pálida en el panorama. Pascal buscó el origen de aquel resplandor. Sobre su cabeza no se extendía ahora la inmensidad de un firmamento sin estrellas, sino la negrura maciza de una bóveda de roca salpicada de brillos. En cierto modo, ese nuevo nivel que estaba pisando por primera vez constituía un mundo interior cuyo techo calizo se resquebrajaba en algunos puntos que misteriosamente provocaban destellos, dando lugar a la atmósfera metálica reinante. Cayó en la cuenta de que aquellos guiños luminosos sobre su cabeza debían de producirse en los lugares donde las grietas del techo coincidían con los senderos de luz. Aquel fenómeno se le antojó maravilloso. La luz se filtraba desde la Tierra de la Espera, dando lugar a lo más parecido a un cielo estrellado que había visto en aquella dimensión de tinieblas perpetuas. Sí, sin duda, el nivel de los fantasmas hogareños reproducía con gran fidelidad el mundo de los vivos. Pascal recuperó la concentración. Cada minuto contaba. Se dedicó ahora a contemplar la escena que se ofrecía ante él. Un camino tan gris como todo aquel paisaje comenzaba a sus pies, perdiéndose varios cientos de metros más adelante. Supo que ese sendero seguía la ruta que conducía a ese otro país vacío que le aguardaba cobijando a fantasmas hogareños y a Marc. El tic-tac de su reloj sobre la muñeca le recordó que cada uno de aquellos viajes constituía una cuenta atrás. Se dispuso, pues, a reanudar el avance. No percibía ningún peligro en las proximidades. De pronto, un sonido seco quebró la quietud de aquel panorama muerto. Un sonido que él no había provocado. Pascal desenfundó su daga y se giró con brusquedad hacia el origen de aquel ruido. Descubrió así que no estaba solo. Marcel entregó a Dominique un ordenador portátil. Aquella inesperada iniciativa cortó las diferentes conversaciones que mantenían todos mientras aguardaban el regreso de Pascal. ¿Para qué hacía falta un ordenador en aquel momento? Me han dicho que eres un experto en informática, comenzó el forense. Bueno, hago mis pinitos, respondió el chico sin ocultar su satisfacción ante aquel reconocimiento. Este ordenador es muy potente. ¿Hay wifi aquí? Marcel sonrió. Ninguna señal llega a estas profundidades, pero en la planta calle sí podrás navegar. Dominique lo miró a los ojos mientras acariciaba el teclado. ¿Qué necesitas?, preguntó, impaciente. El forense se volvió ahora hacia los demás. Max se esconde en el nivel de los fantasmas hogareños, comenzó. Y allí es donde, en principio, se dirige Pascal. Dentro de este vasto territorio, el ente habrá elegido como refugio un lugar que le resulte familiar, un emplazamiento vinculado de alguna manera a su vida anterior, la que desarrolló en nuestro mundo antes de morir. Los presentes procesaron aquella información sin emitir ningún comentario. ¿Quieres que rastree para averiguar la verdadera identidad de Marc?, dedujo Dominique en voz alta. ¿Se trata de eso? Marcel asintió. Esa información le puede venir muy bien a Pascal para restringir las zonas de búsqueda dentro de ese París vacío donde pululan los fantasmas hogareños. Lo importante es sacar partido a la escasa información de la que disponemos, añadió la bruja. Poco más podemos hacer desde aquí, aparte de dificultar los planes de Vegge. Bueno, ¿y qué sabemos de ese demonio?, preguntó Dominique, ansioso por sumergirse en las profundidades cibernéticas. En realidad, casi nada, reconoció el forense. En principio vamos a suponer que Marc, o Marcus, es su verdadero nombre y que, dado que Michel coincidió con él en la caravana que los trasladaba por la Tierra de la Oscuridad, falleció en fechas cercanas al secuestro de vuestra amiga. ¿Y la edad?, cuestionó Michel. ¿Era un niño cuando murió? Lo digo porque su imagen... Marcel rechazó aquella hipótesis con un gesto. Lo dudo, opinó. Un chico muerto a los 10 años no habría sido enviado a la región de los condenados.
La conciencia del mal no es lo suficientemente nítida a esa edad como para provocar una consecuencia tan definitiva. Matthew cruzó una mirada con Eduard, y los dos se entendieron sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Ambos conocían a chavales de 10 años demasiado despiertos como para no hacerlos responsables de sus actos, algo que habría constatado más de un profesor. Pero se mantuvieron en silencio. Tal vez fuera cierto que la maldad contaba con límites cronológicos a la hora de materializarse. ¿Entonces? Insistió Michelle con el rostro de Mark grabado en su memoria. Un recuerdo ingrato que resucitaba en ella la insultante sensación de haber sido engañada, utilizada. No tengo ni idea, concluyó el forense. Mark pudo fallecer a cualquier edad. Bueno, empezaré a trabajar en lo que tenemos, interrumpió Dominique. En cuanto llegue arriba, intentaré meterme en las webs de las principales funerarias de París, para acceder a sus bases de datos. No creo que sea difícil encontrar puertos abiertos en esas páginas. Buena idea, apoyó Daphne. Todas guardarán un registro por fechas de los entierros de los que se han encargado, y como podemos calcular el día aproximado en que tuvo lugar el de Mark, también podría introducir el parámetro de búsqueda del nombre del cementerio en el que está enterrado, añadió Dominique. ¿Lo sabemos? No, respondió Marcel. Michelle se encontró con él ya en la Tierra de la Oscuridad, así que es imposible determinar ese dato. Pascal, de haber estado allí en ese momento, podría haberles explicado la cruda forma en que eran conducidos los condenados a la región más oscura, lo que les habría permitido comprender que Mark no había llegado a ocupar siquiera su tumba en la Tierra de la Espera. El lúgubre barquero de la laguna Estigia se desembarazaba pronto de aquellos elegidos marcados a fuego. ¿Quieres decir que a lo mejor Mark ni siquiera ha sido enterrado en París? Preguntó Michelle, escandalizada de la rapidez con que una labor que parecía fácil se había tornado complicada. De acuerdo con lo que contasteis Pascal y tú al volver del mundo de los muertos, empezó Daphne, y dado lo pronto que ese ente se incorporó a tu caravana de espectros y a la propia ruta que tú seguías como prisionera, hay muchas posibilidades de que su origen esté en uno de los recintos funerarios de París, pero no podemos estar seguros al 100%. Pues ojalá tenga razón, se atrevió a intervenir Matthew en ese momento, porque si no será mucho más difícil identificar a esa criatura. No será difícil, se apresuró a matizar Dominique. Será imposible, salvo que encontremos nuevos datos que aplicar a la búsqueda. Marcel le ayudó a maniobrar con su silla de ruedas. Era momento de subir hasta los pisos superiores y comenzar el rastreo. Sobre el risco que acababa de dejar a sus espaldas, a media altura, un chico de unos 20 años, con esa tonalidad cobriza de los mulatos, lo observaba en silencio, en cuclillas, con los brazos apoyados en las rodillas. Vestía vaqueros, un jersey amplio y calzaba unas Converse All Stars verdes muy sucias. Sus ojos oscuros no se separaban de la daga que Pascal mantenía desenvainada. Al principio, el viajero pensó que se trataba de un carroñero que le había seguido desde la superficie de la Tierra de la Espera, pero lo cierto era que aquel desconocido no mostraba el más leve síntoma de putrefacción en su cuerpo. Por otra parte, ni su porte sereno ni su gesto curioso inducían a pensar en el instinto depredador de aquellas criaturas. Ese chico no tenía nada de animal. ¿Quién era? ¿Qué era? Al menos, el metal del talismán que Pascal llevaba al cuello no había reducido su temperatura, lo que descartaba una naturaleza maligna. A pesar de todo, el viajero no estaba dispuesto a bajar la guardia. La misteriosa aparición de ese muchacho en medio de aquel paisaje desértico no constituía el mejor de los presagios. Dio unos pasos hacia él. No se podía permitir dejar rastros que pudieran delatarle. Necesitaba saber más antes de continuar su camino. ¿Quién eres?, preguntó, alzando una voz a la que había procurado imprimir cierta dureza. El otro se encogió de hombros antes de responder. ¿Y qué más da ya? Pascal volvió a aproximarse. Al menos dime qué haces aquí. ¿Por qué me estabas espiando? Aquella petición pareció desconcertar al chico, que seguía sin cambiar de postura sobre la pared pétrea. ¿No sabes qué hago aquí? ¿Pero tú de dónde sales? Entonces, los ojos apagados del muchacho se clavaron en los de Pascal, y su semblante neutro se transformó de repente. Se puso de pie, a punto de perder el equilibrio. El viajero adivinó lo que había motivado aquella reacción. El desconocido había distinguido en sus pupilas el reflejo de los puntos brillantes que se extendían a lo largo de todo el techo de aquella ilimitada caverna. No se equivocaba, como las siguientes palabras del chico vinieron a confirmar. «Estás vivo», susurró,
frente a aquellos ojos sin la acostumbrada opacidad vidriosa. Pascal asintió. «Perdona mi comentario de antes», continuó el joven, disculpándose. «Pensaba que eras como yo». Dio varios saltos desde la roca hasta situarse a la altura de Pascal. El viajero comprobó entonces que aquel chico era más alto y bastante más corpulento que él. Pascal, que todavía mantenía alzada la daga, se apartó. Si algo había aprendido en los últimos meses era que el mal puede adoptar diferentes formas. Tal vez ahora, intuyendo que añoraba compañía, le ofrecía el espejismo de aquella presencia. «No tengas miedo», dijo el desconocido, sin acercarse más. Pascal se concentraba en calibrar los riesgos de aquella situación imprevista. «¿Y quién eres tú?», volvió a preguntar. «Me llamo Ralph Baxter y nací en Nueva York. ¿Y tú?». El viajero no quiso facilitar aún esa información. Optó por volver a interrogar a aquel chico. «¿Y qué haces aquí?». Ralph no tuvo inconveniente en proporcionarle más datos sobre sí mismo. «Estás en el nivel de la máxima soledad, dentro de la Tierra de la Espera», explicó el chico. «Aquí se aguarda sin compañía». «Eso ya lo sé», cortó Pascal. «Esta es la región de los fantasmas hogareños». Ralph sonrió, mostrando unos dientes blanquísimos. «No solo de ellos». Ahora Pascal sí se quedó sorprendido. ¿Alguien más podía permanecer allí, aparte de los hogareños? «Quien te trajo hasta aquí», continuó Ralph, «¿no te habló de nada más?». «No». El chico señaló hacia los riscos que habían quedado a su espalda. «Cerca comienza una red de infinitas cuevas», comunicó, enigmático. «Allí esperamos nosotros». «¿Vosotros? ¿Quiénes?». Ralph esbozó una melancólica sonrisa mientras le mostraba una horrible laceración en el cuello. «Los suicidas». Pascal no supo qué decir. Se quedó mirándolo, boquiabierto. ¿Estaba hablando con un suicida? Aquella marca en la garganta dejaba poco margen de dudas. Ese chico se había ahorcado. «Los fantasmas hogareños dejaron algo pendiente al morir que les impide reunirse con los demás muertos», explicó Ralph. «Nosotros, al acabar con nuestra vida, en cierto modo también. Por eso nos vemos obligados a permanecer aquí, en completo aislamiento, hasta la llamada. Cada uno en su propia cueva. Es muy duro». Su semblante adoptaba ahora un aire dolorido. «Incluso el silencio acaba haciéndose ensordecedor con el paso de los días. No se puede describir». Pascal asintió, pensativo. Acarició su amuleto, que continuaba colgando de su cuello sin enfriarse. Una región de suicidas. Alucinante. Cayó en la cuenta de que Melissa Leibovitz, liberada de lo que la retenía en el mundo de los vivos, haría poco que habría acudido hasta aquel sector de nuevas soledades. Al menos era un paso más que le aproximaba la llamada. «Tiene que ser muy duro, sí», convino por fin, sin superar aún su propio estupor. «A mí me daba la impresión de que este paisaje era parecido al de arriba, pero...». Ralph rechazó aquella observación con un gesto tajante. «No. Puede que los alrededores sombríos sean similares aquí y allí, pero los muertos que aguardan en sus tumbas en el nivel del que tú vienes cuentan con la impagable ventaja de la compañía. Los suicidas hemos de aguardar aislados». «Ya veo. Por eso tú...». «Yo suelo acudir a esta zona. Mi cueva está cerca». «¿Y qué pasa si te cruzas con otro suicida?». «Hemos de separarnos de inmediato, sin intercambiar una sola palabra. El incumplimiento de esta norma acarrearía consecuencias muy graves». «Pero conmigo no te has mostrado tan prudente». Ralph sonrió. «No sé quién eres, pero sí sé lo que no eres. No perteneces a los nuestros, así que de momento no he infringido esa norma». «Eso es verdad». Ralph, cuyo disfrute al poder conversar con alguien se dejaba notar, reanudó sus aclaraciones. «Los únicos que no son traídos aquí son los que se suicidaron tras cometer algún crimen, que son enviados directamente a la Tierra de la Oscuridad, y los que no eran conscientes de sus actos cuando se mataron. Ya sabes, gente que estaba enferma. Pero los demás...». A Pascal le impactaron aquellas palabras. Aceptar que un suicidio podía ser ejecutado con plena consciencia era una afirmación con demasiadas repercusiones. «Así que tú sabías bien lo que hacías». Pascal no había podido evitar sus palabras, aunque se dio cuenta de que podía resultar un comentario poco oportuno. Ralph escuchó aquella puntualización, con gesto ausente. «Creo que nadie sabe en realidad lo que está a punto de hacer cuando decide suicidarse», reconoció.
Aunque quizás sea solo una excusa que construimos para justificarnos, uno acaba volviéndose muy indulgente consigo mismo. Los dos se quedaron unos segundos en silencio. No sé qué decirte, la verdad. Aquel tema le venía grande a Pascal. Se sintió incómodo. Hay temas de los que uno prefiere no saber, no indagar. Siempre hay una salida, sentenció Ralph, con cierta melancolía. Es una lección que he aprendido tarde. Ojalá nunca te ocurra lo mismo. Pascal jamás se había planteado el suicidio y confió en que no llegara a encontrarse en una coyuntura semejante. Era evidente que aquel chico se veía ahora asaltado por crudos recuerdos, así que el viajero se abstuvo de preguntarle qué le había llevado a tomar una decisión tan trágica siendo tan joven. Lo tendré en cuenta. Gracias. Ralph no dejaba de mirarlo. Estaba claro que, una vez satisfecha la curiosidad de Pascal, ardían deseos de comenzar a formular preguntas. Pero no pudo hacerlo. La conversación hubo de interrumpirse en aquel preciso instante. Un gruñido acababa de llegar hasta ellos, transmitiendo un apetito de bestia. Alguien más llegaba. Algo más, que se arrastraba con ansia por la grieta rocosa que ya había recorrido Pascal, cortándoles la retirada más fácil. Pretender escapar por la llanura habría sido inútil. Ralph había abierto mucho los ojos y miraba con pánico las rocas de las que acababa de descender. No tendría tiempo de llegar hasta las cuevas antes de que el monstruo surgiera de entre los peñascos. Estaba perdido. Aquel inesperado encuentro le había hecho cometer un despiste fatal. Pascal, mientras tanto, no se molestaba en buscar cauces de huida. Suspirando con fuerza, se limitó a sentir en las venas el avance cálido de la energía procedente de la daga. Se mantenía en pie, muy erguido, con las piernas separadas. Posición de combate, la daga brillando entre sus dedos. Nuevos aullidos animales se unieron al primero.